Bienvenidos a una nueva clase de sistemas de control. En esta ocasión, pues mostraremos el modelamiento matemático de sistemas mecánicos y en particular de regulador hidráulico. Como podemos apreciar en la diapositiva, allí tenemos un regulador hidráulico en corte. Se puede apreciar la sección correspondiente al control. Luego, pues, a la derecha tenemos la parte de fuerza o de potencia, ¿sí? Es decir, nosotros como usuarios ejercemos control sobre este vástago, esta palanca en la posición X de T, ¿sí? O el desplazamiento X de T, para lograr un desplazamiento Y de T, pero de mucho más potencia. En particular, por ejemplo, para elevar grandes pesos, como se muestra en esta aplicación. Este equipo es accionado por cilindros hidráulicos que se ubican por las partes laterales. Este cilindro hidráulico pues queda representado principalmente o en especial por eh, este pistón dentro de este cilindro, ¿no? Desplazándose, moviéndose a lo largo de este espacio, moviendo una carga de masa M con las concebidas fricciones que puede tener el sistema, ¿no? Representado por la constante B. Acá en la pizarra me he permitido pues tomar este sistema, ¿verdad? Para poder explicar cómo funciona. Miren, supongamos que nosotros logramos desplazar esto hasta esta posición, es decir, las tres partes o los tres émbolos se ubican de esta manera, todos se han desplazado en la misma forma, de tal manera entonces que ahora yo tendría el ingreso de aceite presurizado proveniente de una bomba, ¿no? Estos sistemas hidráulicos tienen una bomba que presuriza el aceite a grandes presiones. Estamos hablando valores por encima de los 200 bares, ¿no? Entonces, supongamos que este es el caso, fluye el aceite hidráulico por este lado y luego tiene la opción a descargarse por este camino hacia el tanque de retorno desde donde la bomba toma para bombearlo nuevamente a este sistema. Eso significa que para lograr este movimiento en Y hacia abajo fue necesario un desplazamiento de este vástago en X también hacia abajo. Imaginemos que ahora lo hacemos en sentido contrario, es decir, lo movemos hacia arriba, lo ubicamos de esta manera, ¿sí? Este también se ubica de esta forma. Por lo tanto, ahora miren, tendríamos flujo en este sentido, descargando hacia el tanque de retorno por la parte superior. ¿Eso qué significó? Que ahora pues nosotros moviendo X, ¿verdad? Hacia arriba, se logra un desplazamiento en Y también hacia arriba, ¿no? Nótese, están en el mismo sentido. El flujo de este fluido, valga la redundancia, este fluido líquido que tenemos acá, aquí al interior de estas dos cámaras, ¿sí? En ambos casos, va a depender de una función, pues que depende a su vez de dos variables, ¿no? De la posición X, de la que hemos mencionado acá, y de la presión. Entonces vamos anotando acá, ¿no? Vamos a tener la posición X, y la presión. Entonces voy a ir anotando, ¿no? Q es igual a una función de X y de P. ¿Sí? Dado que esto pudiera ser una función no lineal, este tipo de elementos, de válvulas reguladoras, en general son funciones no lineales.
Eso significa que entonces vamos a tener que hacer uso de la serie de Taylor para su linealización, ¿sí? Generando pues finalmente una función, suponga que tiene esta estructura kx por x más k sub p por p. Esta es la función lineal tanto en x como en p que se ha establecido para este regulador, ¿sí? Nuestro objetivo será encontrar una función que nos relacione, por ejemplo, y con x. Es decir, cuántos desplazamientos se va a lograr a la salida en y respecto del desplazamiento que se logre en x y en qué forma lo hace, ¿no? Eso es finalmente lo que va a representar el modelo matemático que queremos encontrar, ¿sí? Esa es la intención. En base a eso, pues vamos a hacer el planteamiento de algunas ecuaciones, ¿sí? A continuación. Entonces, digamos que ahí está mejor. Digamos que tenemos que esta función Q, nosotros podríamos despejar por aquí, por ejemplo, la función P. La función P nos quedaría como Q menos KX por X sobre KP, ¿sí? Q sobre KP menos KX sobre KP y por X. ¿De acuerdo? Conocemos otra función que nos puede ayudar en este sentido, pues que el flujo a través de una sección conocida, pues es el área, ¿verdad? Por la velocidad. Para nuestro caso, si queremos conocer, tenemos de hecho el área conocida de este pistón, entonces esto lo podríamos representar como el área por dy a dt, ¿sí? El área por dy a dt, ¿sí? Donde y es el desplazamiento mostrado acá para el pistón principal, el área transversal, el área de la sección de ese pistón. Luego, conocemos también que la fuerza es igual a la masa, ¿sí? Por la segunda derivada, en este caso pues de y, la dt, más la constante de fricción por y dt, ¿sí? Esto en base pues a la segunda ley de Newton como nosotros conocemos. También podríamos expresar una ecuación P es igual a fuerza sobre área, nosotros la conocemos, ¿no? De tal manera que me interesa relacionar la fuerza con la presión y fuerza como función de salida, entonces esto me quedaría área por presión. Cada una de estas ecuaciones las podemos expresar pues en su correspondiente función de Laplace, ¿no? Esto nos quedaría como que PDS es igual a QDS sobre KP menos KX sobre KP por XDS. Por este lado, podríamos tener que QDS es igual a, o establezcámoslo en el otro orden. Esto sería como S por A por Y de S. Esta otra ecuación, F de S, nos va a quedar como S al cuadrado M más S por B por Y de S. Esta última
nos va a quedar F de S es igual al área por la presión en S. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería pues conveniente que nosotros planteáramos un diagrama de bloques para expresar estas ecuaciones. ¿Eso qué significa? Vamos a tomarlo acá. Entonces vamos a ir anotando cada una de estas ecuaciones en un diagrama de bloques, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Esto nos podría quedar de esta forma, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar? Podríamos decir, esta es mi variable de entrada. Esta es mi variable de entrada. X. Esta es mi variable de salida. Entonces bien podríamos plantearlo de esta forma, ¿no? Podríamos decir que tenemos un bloquecito cuya entrada es X de S. ¿Sí? Aquí dentro del bloque tendríamos KP sobre, perdón, KX sobre KP. Vamos a mejorar esto. KX sobre KP menos X de S. Luego podríamos tener el otro bloque acá. Vamos construyendo en base a la ecuación que tenemos ahí. Esto es más, esto es más. Por este lado, esto sería UDS. Acá tendríamos 1 sobre KP. La salida de esto sería PDS. Luego, tengo que ver la forma de ir relacionándolas de tal manera que se vayan cumpliendo hasta llegar a la ecuación final, ¿no? Entonces yo tendría aquí la ecuación 4, por ejemplo. Yo tendría acá, si yo multiplico esto por el área, me va a dar la fuerza en S. Luego de la ecuación 3, esta sería la ecuación 4. Esta es la ecuación 1. La ecuación 3, ¿cómo se relacionaría? Puedo hacerlo de esta forma, ¿no? Tendríamos aquí 1 sobre S al cuadrado M más SB. La salida de esto sería Y de S. Y entonces aquí podríamos hacer uso de la ecuación 2, ¿verdad? La ecuación 2 toma como insumo la variable Y de S, que al multiplicarla por SA nos genera Q de S. Listo. Entonces ya estamos listos para mostrar, pues, ya con este diagrama de bloque nosotros, pues, solo bastaría con resolverlo para encontrar la función de transferencia correspondiente. Entonces, ¿qué haríamos? Pues simplemente resolver el lazo, ¿no? Entonces nos quedaría como Y de S para X de S. ¿A qué sería igual? De acuerdo a esto, pues sería igual a menos KX sobre KP que multiplica el área. Quizás lo mejore.
nos va a quedar por el lado de afuera, nos va a quedar menos kx sobre kp por el área dividido para s al cuadrado m más sb dividido para, nótese que aquí tenemos una retroalimentación positiva, entonces sería como 1 menos, así mismo, no, el área por s al cuadrado m más sb multiplicado por SA sobre K sub P. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podemos reordenar y nos va a quedar como menos KX sobre KP por A en el numerador. En el denominador nos va a quedar S cuadrado M más SB por KP menos A al cuadrado S. A al cuadrado S. ¿Cierto? Pero esto lo podemos mejorar, ¿no? Podemos expresarlo como y de S para x de S es igual a menos kx sobre kp, ¿sí? Podemos dejarlo como ¿cómo nos quedaría acá? Como A, podemos sacar esto como factor común S y nos queda SM K sub P más el término independiente de KP menos A al cuadrado. Podríamos dividir todo para el término independiente. Nos quedaría B KP menos A al cuadrado. B KP menos A al cuadrado. B KP menos A al cuadrado. Finalmente, ¿cómo nos quedaría esto? Podemos verlo como una gran constante, K dividido para S por S tau más 1. ¿Cierto? Todo esto se nos hizo 1. Y el tau vendría a ser todo lo que está acá. Este es nuestro tau. Y todo lo que está en la parte superior, bueno, asociado a esta constante, esa sería la constante K. Vamos a mejorar esto. Esto es aproximadamente igual a K sobre S. ¿Por qué? Porque como se puede apreciar, realmente aquí tenemos la combinación de un sistema de orden 1 y un sistema integrador. El sistema integrador tiene un aporte en el tiempo de esta forma y un sistema de orden 1 ante una entrada a paso, su aporte, su comportamiento es así. De tal forma que la combinación de ambos, entonces realmente lo que nosotros tenemos es una función que hace esto. ¿Sí? Imagínense que por aquí va el integrador. Entonces, predomina entre los dos
el sistema integrador. De allí que nosotros podríamos aproximar todo el sistema, ¿verdad? Como una función integradora. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista físico, significa que conforme nosotros aperturemos el ingreso de fluido a través de esta válvula, este movimiento en Y se moverá o se tendrá ese movimiento en forma permanente. Claro está que en este caso, pues es evidente que queda limitado por las longitudes, las dimensiones de la parte o de la longitud del cilindro como tal, ¿no? Donde se pueda mover. Eso es lo que podemos decir respecto de este regulador hasta el momento. Continuando con la modelación de los sistemas mecánicos y el caso del regulador hidráulico, en esta ocasión veríamos el regulador hidráulico realimentado. Como podemos apreciar, el regulador hidráulico que se muestra en la imagen es similar al que habíamos analizado antes. Sin embargo, tiene una particularidad, ¿no? Observen que este tiene dos émbolos en la parte de la sección de control, mientras que el anterior tiene 3. ¿Sí? Entonces veamos lo que ocurre. La alimentación de la presión, o el fluido de presión, se da en este mismo punto, en la parte central de la válvula de control, en la parte central. Si nosotros aplicamos una fuerza, ¿verdad? En el punto A, ejerciendo un movimiento de esta palanca hacia la derecha, entonces eso arrastra al punto B, donde está definida la variable X, y también se mueve hacia la derecha, lo cual entonces permitiría el ingreso de este flujo, de esta señal, a través de este ramal, impulsando el pistón hacia la izquierda. Sí, nosotros aplicamos la fuerza a la derecha, desplazamiento a la derecha, esto se desplaza a la derecha, los émbolos se desplazan a la derecha, pero este se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Consideremos que en un principio el punto C está estático, el punto A es el que se mueve, el punto B también se desplaza en proporción, considerando que pivotea en el punto C, en proporción al brazo de la barra que tenemos acá, pero en el momento que el brazo, el pistón principal se mueve hacia la izquierda, arrastra al punto B también hacia la izquierda, haciendo que regrese a la posición de estado estático, estado estacionario, en la que se muestra en estos momentos, deteniendo el desplazamiento del pistón principal. Eso es lo que estaría ocurriendo acá. Entonces, nótese que nosotros aplicamos la fuerza hacia la derecha, se produce un desplazamiento E hacia la derecha, X también hacia la derecha, pero por la operación esto retorna hacia la izquierda. Por el contrario, si nosotros aplicáramos una fuerza en el punto A hacia la izquierda, ¿sí? El punto B también se desplazaría hacia la izquierda, pivoteando en C en todo momento. Los émbolos se desplazan, permitiendo el ingreso de flujo en este sentido y moviendo el pistón principal hacia la derecha. ¿Cuánto se mueve hacia la derecha? Bueno, se moverá a la medida en que el punto B también sea arrastrado hacia la derecha y nuevamente llega a la posición de bloqueo. Y en ese momento se detiene el sistema. Perdón. Vamos a hacer un análisis con el movimiento con las barras.
¿verdad? Las barras que tenemos acá. Entonces, imaginen que tenemos las barras dispuestas de esta manera, ¿sí? Ahí tenemos una barra. Aquí tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Acá tenemos estas distancias A y B, ¿sí? Luego, acá definimos las variables, supóngase, E, ¿sí? Acá tendríamos X y Y está definida en el otro sentido. Entonces, supongamos el movimiento que describimos inicialmente, que tenga esta forma, se desplaza el punto A de esta manera, una distancia E, el punto B, una distancia X, y el punto C en principio está estático, ¿sí? Entonces vemos que el movimiento que se provoca en el punto A, si el movimiento o el desplazamiento E que tenemos en el punto A, ¿sí? Y luego cuando reacciona el cilindro principal y se va a mover Y en este sentido, ambos afectan el desplazamiento en el punto X. Por lo tanto, podemos decir que X será una función de E y de Y. ¿Sí? De tal manera entonces que podríamos expresar como que X, ¿verdad? De S es una función KE por E de S más KY por Y de S. ¿Sí? Linealizada pues quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora podría ser de nuestro interés encontrar los valores de esas constantes, ¿no? K sub E y K sub Y. Esto lo podríamos hacer por una linealización gráfica a través de los movimientos que se pueden expresar en estas barras. Entonces, veamos cómo sería. Si yo quiero encontrar el valor de K sub E, puedo hacer una superposición haciendo que el desplazamiento en Y sea nulo, ¿verdad? Entonces despejamos aquí y observamos un desplazamiento, un delta X para un delta E, considerando Y constante, o lo que es lo mismo decir delta Y es igual a 0. No hay cambios. Entonces, de acuerdo a esto, si lo vemos por podemos hacer análisis por triángulos semejantes. Entonces, en delta X, considerando que este punto es fijo, el punto C es fijo, delta X se desplaza B como delta E es toda la barra, sería A más B. ¿Sí? Hacemos algo similar para el caso de K sub Y, y entonces para K sub Y, esto nos daría, despejando de aquí, K sub Y nos daría delta X para delta Y, considerando en este caso E como constante, o lo que es lo mismo, delta E igual a 0. Entonces, ¿cómo se observa en este caso? ¿Cómo diríamos que es el comportamiento? Entonces, si ahora delta E es el punto fijo, ¿sí? Nosotros diríamos entonces que delta X es A, como delta Y, el total de la barra, es A más B. Sin embargo, nótese algo, ¿no? X, el desplazamiento en X respecto de Y,
tiene sentido contrario. Si X está definida hacia la derecha y Y hacia la izquierda, entonces eso significa que un incremento en X, ¿verdad?, produce un movimiento contrario en Y. Entonces nos aparece con un signo menos por delante, ¿no? Lo cual no ocurre en el caso de la constante anterior porque ambas están definidas en el mismo sentido, ¿no? Delta X o X hacia la derecha y delta E o E hacia la derecha también. Entonces ambas tienen el mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí ya tenemos definida una parte del sistema, ¿no? Perdón. Voy a desplazar esto hacia acá. Consideremos una premisa que ya nos muestra el problema como tal. Nótese que, vamos a ver visible esta parte. Nótese que nos dice el problema, y de hecho ya lo habíamos visto en el problema anterior, ¿sí? Que y de s para x de s obedece a una constante y es una función integradora, ¿no? Eso lo vimos en el problema anterior. Esto es una premisa. Entonces, a partir de esa consideración, ¿sí?, nosotros vamos a resolver el problema que a la cuenta, pues lo que nos están solicitando será pues encontrar una función de transferencia que nos relacione la salida Y, ¿sí?, respecto de la entrada E de S. ¿Sí? El operador actúa sobre E si el sistema reacciona en Y. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, pues vamos a plantear las ecuaciones tales que nos permitan llegar a esa solución. De aquí, de esta ecuación que estoy mostrando acá, voy a despejar Y. ¿Cómo me quedaría Y? Y de S, me quedaría X de S, X de S, X de S, sería dividido para K sub Y menos K sub E sobre K sub Y por E de S. ¿Sí? Algo similar a lo que hicimos antes, vamos a aplicarlo acá para poder graficar el diagrama de bloques. Entonces, esto sería nuestra señal de entrada, esta sería nuestra señal de salida, ¿no? Y tenemos también una señal de entrada intermedia, ¿sí?, que la vamos a anotar. Entonces, vamos graficando. Resolvemos esta operación y entonces aquí tendríamos un bloque una operación de suma o de resta, según como se la plantee. Por este lado tendríamos la entrada EDS, nuestra entrada al sistema. Aquí tendríamos menos KE sobre KY, KE sobre KY. Acá tendríamos XDS 1 sobre KY. Como lo planteamos de esta forma, entonces esto sería positivo y positivo. Acá tendríamos como salida Y de S. De la ecuación premisa que habíamos demostrado en el problema anterior, podemos resolver esta parte. Entonces aquí tendríamos un bloquecito que recibe como señal la señal Y. Entonces despejamos aquí de esta ecuación, despejamos X
Despejamos X de aquí y entonces nos quedaría, sería S sobre K, ¿sí? Y por S sobre K es igual a X. Ahí tenemos. Bueno, pues ahora nos corresponde resolver este diagrama. Y esa sería nuestra función de transferencia. Entonces diríamos Y de S para E de S. Eso es igual, sería A menos KE sobre KY, que multiplica, en este caso pues la ganancia directa es 1 dividido para 1, aquí tenemos más, de que se nos hace menos, ¿sí? Sería S sobre KY. Vamos a mejorar esto. K sub y por K. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto que aparece aquí, 1 sobre KY y sobre K, esto sería nuestro tau. ¿Sí? Esto es una constante. Y listo. Entonces nosotros podríamos reescribir este sistema de esta forma, ¿no? Una constante K1 cualquiera dividido para 1 más tau S. Bueno, aquí vemos que es positivo. Sí, realmente sí podríamos incluir el signo. Sería mejor. Porque recordemos que una de las dos constantes es negativa, ¿no? ¿Cuál era? K sub Y. K sub Y es negativa. ¿Sí? Aquí la tenemos. Entonces vamos a incluir, vaya pues, vamos a hacerlo con azul. Incluimos todo esto. Ese estado. ¿Sí? Incluido pues el signo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, esta función como podemos ver es una función de primer orden. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo, ante una entrada paso, ¿sí? Si esta es mi función de entrada E de t, y esta es una función paso, que puede tener cualquier valor inicial, ¿no? No necesariamente viene en cero, ¿no? Cualquier valor inicial. Venir por aquí y de pronto se sucede un cambio de esta forma, ¿no? Eso implicará, entonces, tener acá una función en el tiempo, una función en el tiempo, ¿verdad? La salida Y, que puede tener esta forma. Lo que pasa es que papá está ocupado en una cosa. Entonces veríamos este comportamiento. Una función de primer orden. ¿Sí? La función Y, por supuesto, Y de t, ¿no? Y de t. Tenemos una función de primer orden, ¿no? A diferencia de la función anterior que veíamos, pues una función integradora, ¿no? Una función integradora como tal. Esto significa que si nosotros movemos esta palanca un valor dado por el paso, el valor del paso, por ejemplo, un valor A, esto es A, entonces nuestra función
pues que tiene ganancia, como vemos, ganancia K1, se va a desplazar acá una cantidad correspondiente al valor de A por K1. Desde el valor inicial, ¿no? Este sería nuestro Y sub 0 y este sería nuestro E sub 0, los valores iniciales. A partir de allí va a tener este desplazamiento. K por A por K1, el valor de la ganancia de C de la función. ¿Sí? Es decir, movemos un valor y esto se va a desplazar en un valor finito, un valor constante dado por la ganancia. Si esto es 1, se moverá K unidades. Si A es 2, se moverá 2 veces K1 unidades. Y así sucesivamente. Entonces, vemos claramente que este sistema, a diferencia del anterior, pues, como es realimentado, se sucede este fenómeno, ¿no? De que la función, pues, finalmente se bloquea a sí mismo, se detiene, ya deja de ser una función integradora, sino que ahora se convierte en una función de primer orden. Eso sería todo, al menos para este problema. Aquí lo podemos apreciar todos los detalles. Continuando con la solución de los modelos matemáticos y en especial el regulador hidráulico, objeto de estudio en los dos problemas anteriores. En esta ocasión vamos a analizar el regulador hidráulico en una configuración de regulación de velocidad. Comparto pantalla. Allí lo tenemos. El regulador que hemos venido analizando pues se ubica en esta posición. Este va a actuar directamente sobre la válvula de combustible. Tenemos flujo de combustible hacia el motor que tiene acoplada una carga. Luego, pues, como verán, pues está en configuración de circuito cerrado, es decir, tenemos un sistema de control realimentado. Aquí tenemos la transmisión de velocidad, es decir, la parte que se está censando en la velocidad de nuestro motor, que actúa directamente sobre este elemento. ¿Sí? Este elemento, pues, como podemos apreciar, tiene dos esferas que en función de la velocidad de rotación que tenga, pues estas esferas se van a desplazar radialmente hacia afuera por efecto de la fuerza centrífuga. Acá tenemos un resorte, ¿sí? Que se opone a ese movimiento, de tal forma que esto está acoplado a la parte de control de nuestro regulador, ¿sí? A la sección de control. Entonces, digamos que esta es la posición de reposo, es decir, el pistón principal está en esa posición inmóvil, permite el flujo de combustible y se mantiene a velocidad constante. Por este lado, observamos pues una sección de la válvula de combustible en donde podemos apreciar pues, la forma que es atravesada por el flujo de combustible como tal, ¿no? Acá tenemos este vástago, que es el que está conectado acá, está conectado al pistón principal del regulador hidráulico, y entonces donde vemos que en función de la posición de este vástago, nosotros vamos a tener mayor o menor flujo de combustible. Si esto se desplaza hacia abajo, entonces tendremos una menor restricción, por lo tanto mayor flujo de combustible. Si se desplaza hacia arriba, vamos a tener una situación contraria, vamos a tener una restricción, una disminución del flujo de combustible. Entonces, tal como está definida la variable, pues vamos a tener un incremento de velocidad. En esta otra posición, ¿verdad? Digamos que estamos bajo el efecto de una disminución de velocidad. ¿Sí? En el caso de que, por ejemplo, se le agregue más carga al motor, ¿no? Repentinamente se está funcionando y repentinamente nosotros le agregamos más carga al motor,
lo que va a traducirse es en una disminución de la velocidad de rotación del motor y por supuesto de este sistema con sus esferas, ¿no? Entonces, si eso ocurre, estas esferas tenderán a ubicarse radialmente hacia adentro, hacia el centro de rotación, ¿sí? Haciendo que eso, entonces, el vástago ascienda. Si eso sucede, ¿verdad? Si este vástago asciende, entonces nosotros tendríamos flujo de líquido hidráulico por este lado, ejerciendo presión hacia abajo sobre el pistón principal y de acuerdo a esto observamos que tendríamos mayor flujo de combustible. Eso significará entonces un incremento en la velocidad del motor por efecto de mayor flujo de combustible. Un incremento en la velocidad de este sistema y estas esferas entonces se ubicarán radialmente hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, esto bajará hasta que se ubique, como podemos apreciar en esta otra diapositiva, en la posición de reposo. ¿Eso qué significará? Que este cilindro, este pistón, quedará en la posición tal que el valor compromiso, tal que el combustible mantiene la velocidad a un valor que hace que se ubique esto en la posición de reposo. Luego, veamos el caso en que se ha sucedido un incremento en la velocidad del motor. Esto puede ocurrir porque, por ejemplo, le liberamos de carga. Está funcionando a velocidad constante y de pronto le liberamos de carga. Si liberamos de carga con el paso del combustible que está teniendo hasta ese momento, entonces el motor experimentará un incremento en su velocidad. Ese incremento se reflejará acá con una fuerza centrífuga mayor, haciendo que el vástago baje. De esa manera, si el vástago baja, entonces nosotros vamos a tener flujo hidráulico por este lado, ¿sí? Ejerce presión hacia arriba, ¿sí? Y eso pues es lo que habíamos comentado ya para el caso de la válvula. Habría una restricción de combustible, el paso de combustible, y eso se reflejaría entonces en una disminución de velocidad. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde se disminuiría la velocidad? Bueno, hasta que nuevamente lleguemos a una posición de compromiso, como ya habíamos comentado antes, tal que la velocidad que se mantiene, la velocidad que se alcanza, sea tal que regrese esto a la posición de reposo. Nuestro regulador de velocidad, regulador hidráulico de velocidad, eh, lo resolveremos pues mediante las ecuaciones que rigen su comportamiento. Voy a compartir pantalla. Entonces ahí tenemos el regulador en conjunto, todo el sistema de control de velocidad. Permítanme. Y entonces, permítanme por favor. O sea, aparecen algunas ecuaciones que ya son de nuestro conocimiento. Por ejemplo, el caso de la función y de s para x de s, si nosotros definimos la variable y, vamos a definirla acá, al igual que en el caso anterior, la variable x en esta posición. Esta relación ya la conocíamos, era una función de tipo integradora. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese hecho, pues vamos a resolver lo demás, ¿no? El flujo Q sub C, vamos a definir por este lado el flujo
Q sub C, flujo de combustible. ¿Sí? Esa función Q sub C es una función que depende tanto de Y como de P, la presión. La presión que nosotros podamos tener como ingreso de combustible, ¿no? Aquí, la presión desde donde viene, ¿no? La presión de la bomba de combustible. ¿Sí? Por un momento, pues consideremos que esta presión es constante. De tal manera, entonces, que realmente el flujo lo vamos a dejar solo como una función de la posición del vástago de la válvula, en función de Y. ¿De acuerdo? Por acá vamos a definir, supóngase la velocidad, aquí la velocidad omega sub S, la velocidad sensada, ¿sí? Porque esta es la velocidad de salida del motor, justo para la sección de sensado, de medida, pero vamos a definir la variable acá. ¿Sí? Luego tenemos aquí un resorte. Vamos a definir una constante del resorte, K sub R. Disculpen. Una constante del resorte. Por este lado, vamos a definir, si ustedes observan, pues el resorte se opone al movimiento, ¿verdad? En este sentido, ¿sí? Entonces, de hecho, está en sentido contrario a la variable X. Entonces, vamos a definir la fuerza del resorte, pues, acá, ¿no? Vamos a definir así. Fuerza del resorte. ¿Sí? La fuerza centrífuga en la dirección del eje X, pues vamos a definirla por este lado. Fuerza centrífuga en X. Luego tendríamos la fuerza deseada. Imagínense que yo deseo establecer un valor de velocidad. Entonces eso significará que de alguna forma, pues aquí no se muestra, pero de alguna forma yo tengo una tuerca de ajuste en este tornillo. Esto es un tornillo. Yo tengo una tuerca de ajuste que me permite comprimir este resorte. ¿Sí? Entonces allí vamos a definir una fuerza deseada. Llamémosla así. Fuerza deseada. Es decir, que de alguna forma eso estaría asociado a la velocidad deseada. Ya lo vamos a establecer. Acá a la salida, nosotros vamos a definir omega sub m, la velocidad del motor, ¿no? Y en el mismo sentido, tendríamos el torque sub m. ¿Sí? El torque sub m, el torque que proporciona el motor hacia la carga, ¿no? Por supuesto, el torque de carga pues, estaría en sentido contrario, ¿no? Vamos a tener aquí asociada una inercia, J sub m, una constante viscosa, B sub m. ¿Sí? Y algunas constantes más que vamos a ir definiendo. ¿De acuerdo? Entonces, la intención es encontrar una relación que nos permita establecer el comportamiento del sistema de velocidad, ¿sí? Supongamos, velocidad del motor respecto de la velocidad deseada. Es decir, el lazo completo, incluyendo el control como tal, ¿no? Que en este caso pues no es un control eléctrico o electrónico, sino que forma parte del mismo sistema que estamos analizando, ¿no? Forma parte de este bloquecito, ¿no? Este bloque en donde aparece pues estas esferitas, que por cierto la fuerza centrífuga se define así,
y la que hemos definido acá, la fuerza centrífuga, en la dirección X, ¿no? Fuerza centrífuga se define en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, este será nuestro objetivo. Vamos a plantear las ecuaciones que nos permitan llegar a ese modelo. Entonces, una primera ecuación, voy a anotarla acá, una primera ecuación, vamos, sería, por ejemplo, el torque motor. Torque motor en T, ¿no? Eso sería, pues, de lo que conocemos, la inercia asociada al motor, a todas sus partes móviles, ¿sí? Por la segunda derivada de la velocidad del motor, ¿sí? En el tiempo. Luego, pues, eso estaría asociado también a la constante viscosa por la derivada de la velocidad en el tiempo, más el torque de carga, ¿no? Ahí tenemos asociado un torque de carga. Este lo vamos a definir en sentido contrario. Entonces, este sería el torque de carga. Si el torque motor se mueve en este sentido, el torque de carga se opone a ese movimiento. Entonces, esta ecuación bien la podemos expresar pues, en términos de la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, esto nos quedaría como torque motor en S deberá ser igual a S al cuadrado J omega más S JM, disculpe, JM del motor más S de M, ¿cierto? Y eso multiplicado por omega sub M de S más el torque de carga en S. ¿Sí? Estamos haciendo uso de las ecuaciones que ya habíamos analizado en los modelos anteriores, ¿no? En los modelos, pues bueno, que cuando vimos la transmisión, el sistema de engranajes, pues ahí definimos esto. Una segunda ecuación que vamos a hacer uso acá sería, podríamos decir que el torque motor, por supuesto, va a depender del flujo de combustible, depende de otras variables, pero como no tenemos información del motor y solo lo vamos a circunscribir a este controlador, entonces vamos a definir que ese torque está directamente ligado, ¿verdad?, al flujo de combustible. Ahí está. Entonces, esto tiene su ecuación correspondiente, que sería el torque motor en S, deberá ser igual al K sub C, una constante de proporcionalidad del torque con el flujo de combustible. Ahí está. Una ecuación 3 que podríamos tener es justamente respecto del flujo de combustible, ¿no? Flujo de combustible en el tiempo, pues, está asociado a una constante K sub Y, suponga, y por la posición Y, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes, que el flujo va a depender de estas dos variables, tanto de Y como de P. Pero vamos a considerar que la presión es constante, por lo tanto solo dependerá de Y. Aquí está la relación. Entonces, su ecuación correspondiente, pues, sería Q sub C en S es igual a K sub Y por Y de S. ¿De acuerdo? Luego tendríamos otra ecuación que ya teníamos, ya la conocíamos, justo la que había anotado arriba. Entonces vamos a anotarla acá. Y de S para X de S es una función integradora, ¿verdad? Es decir, K sobre S. Lo que es lo mismo decir que Y de S es igual a K sobre S, X de S. Ahí está. ¿Sí? Tenemos una ecuación más. Vamos a anotar acá. Una ecuación más.
Permítanme. Ahí. Listo. Tenemos una ecuación más. Nosotros podríamos decir, respecto de la entrada, ¿no? Vamos a relacionar la entrada. Entonces nosotros podríamos decir que F, ¿cómo le llamé? F deseado de T menos la fuerza centrífuga en X de T deberá ser igual a la masa asociada a las esferitas, a todo el sistema de la parte pues, donde se sucede la regulación, ¿sí? Por el diferencial de X en el tiempo, de hecho segunda derivada pues, de lo que conocemos, ¿no? Más la constante viscosa asociada a ese sistema, ¿no? En función de la velocidad de desplazamiento, más la constante del resorte por el desplazamiento, ¿no? La fuerza asociada al resorte, ¿no? ¿De acuerdo? De tal manera que esto podría quedar expresado, ¿verdad? Como F de ds menos F Cx ds deberá ser igual a S al cuadrado M más B, a ver, pongamos adelante, más SB más K sub R, todo esto por X de S. Ecuaciones auxiliares, bueno, esto podríamos llamarle la ecuación, si esta es la ecuación 4, ¿sí? Esta sería la ecuación 5. La ecuación 6 tendríamos FD, la fuerza deseada, es igual a un K sub D por omega sub B. ¿Qué significa esto? Vamos a mejorar. Vamos a mejorar esto. No se aprecia bien. FD es igual a un K sub D por omega D. De hecho, nosotros como usuarios decidimos la velocidad del motor en base a alguna escala graduada. Por ejemplo, tenga allí una tuerquita en donde nosotros rotamos la tuerca y fijamos la velocidad mediante una escala graduada. Pero nosotros no, nosotros indirectamente aplicamos una fuerza, ¿sí? La fuerza de ajuste o de apriete de la tuerca, no me refiero a esto, ¿no? Aquí, cuando yo quiero ajustar la velocidad del motor, aquí yo tengo una tuerquita, justo donde estoy indicando con omega sub S, yo tengo una tuerquita que comprime esto. Algo similar a lo que se tiene en los sistemas de los presostatos de las bombas caseras. En las bombas caseras nosotros ajustamos la presión mediante el ajuste de una tuerca, ¿sí? Pero en ese caso nosotros no tenemos una escala graduada, ahí se lo hace por comparación, ¿no? Encendemos la bomba, vemos a qué presión se debe encender y ajustamos. Pues acá supongamos que sí tenemos una escala graduada, eso significará entonces que yo observo en una escala graduada omega sub d, es decir, la velocidad deseada, que se traduce luego en una fuerza, la fuerza que hemos definido como F sub d, ¿sí? Por supuesto, pues esto tendría su correspondiente ecuación en Laplace. Lo vamos a anotar acá. Tendríamos F sub d ds es igual a K sub d por
omega sub d de S. Sí, nótese que hemos asumido algunas ecuaciones en el modelo, no nos las proporciona. Sin embargo, pues recordemos que eso del control pues está basado en la intuición, en la experiencia, en el conocimiento de cómo operan estos sistemas. Entonces, miren, hemos ido generando algunas ecuaciones que son las que vamos de hecho, finalmente a implementarnos como un lazo cerrado, ¿no? Tendríamos una ecuación número 7 que nos va a relacionar, ¿sí? Yo lo voy a anotar acá como omega sub S, la velocidad sensada en el tiempo, ¿verdad? Le vamos a llamar una constante K, S, M, una constante de sensado del motor por omega sub M, es decir, la velocidad del motor. Eso se sucede internamente, eso se sucede acá, ¿no? La velocidad del motor la tenemos aquí y la velocidad en S es la que llega acá al regulador. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una serie de transmisiones, ¿verdad? Relaciones de vueltas, relaciones de número de dientes, y entonces, o relaciones de radios, y eso es lo que se absorbe en la constante KSM. ¿Sí? Esa constante KSM absorbe todos esos cambios de velocidad, ¿no? Es decir, finalmente se observa el reflejo de la relación de velocidad del sensado, o velocidad sensada, respecto de la velocidad propia del motor. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos omega sub S de S es igual, acá sub SM, como le hemos llamado, a sub SM por omega sub M de S. Una ecuación octava, podríamos definirla en términos de la fuerza centrífuga en la componente en X, ¿no? Entonces, fuerza centrífuga en X, es decir, en el eje vertical, como lo hemos definido, en función del tiempo, debería ser, suponga, una constante Ks, como le hemos llamado, ¿sí? Por omega S. ¿Sí? ¿Qué significa? Que a mayor velocidad sensada, la mayor velocidad que llega a nuestro regulador, ¿sí? Nuestro controlador más bien de velocidad, entonces vamos a tener una fuerza centrífuga en la componente X de mayor magnitud. Entonces tendríamos aquí F sub C X de S es igual a KS por omega S en S. Listo. Entonces, ahora pues sería necesario pues implementar estas ecuaciones, ¿verdad? Mediante un diagrama de bloques. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces eso nos correspondería ahora, ¿no? Vamos a anotarlo. Entonces, quizás si empezamos de atrás hacia adelante, lo podemos ir apreciando mejor, ¿no? Entonces, vamos a anotar acá. Aquí tendremos un bloque. Si esta es mi salida es omega sub m de S, ¿sí? La entrada de esto, pues la tenemos descrita en función de la ecuación que ya la vamos a anotar. Sería la ecuación 1, como lo hemos anotado ahora. La ecuación 1. Así que tendremos T sub L de S. Un poco feo esto. Vamos a mejorar. T sub L. Aquí tendríamos T sub M de S. ¿Sí? Si esta es la ecuación 1, entonces internamente tendríamos aquí en este bloque SJ
JM o S cuadrado JM más S B sub M. ¿Sí? Torque del motor. Entonces ya tenemos escrita la parte correspondiente a la velocidad del motor, el torque de carga y el torque del motor. Pero ese torque lo obtenemos a partir del combustible que ingresa al motor. Entonces eso lo vamos a describir acá. Vamos a dejar liberar el espacio. Entonces aquí tendríamos una constante K sub C y tenemos una entrada que sería el flujo de combustible. Vamos anotando las variables con color rojo. Entonces aquí tendríamos el torque motor, aquí tendríamos el flujo de combustible a la entrada. Previo a eso, bueno, y esto constituiría entonces la ecuación 2. ¿Sí? Aquí estaría escrita la ecuación 2. Luego la ecuación 3, ¿qué me dice la ecuación 3? Bueno, pues que el flujo de combustible es proporcional a la posición del vástago de la válvula, Y. Asimismo tenemos en función de una constante, tenemos una constante que le hemos llamado K sub y a la entrada, entonces tenemos la variable Y. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería la ecuación 3. La ecuación 3. La ecuación 4 me relaciona Y con X. Entonces recibe X y tenemos a la salida Y. Eso significa pues tener acá un bloque integrador. ¿Sí? Tenemos la constante K sobre S y aquí tendríamos la variable X. Eso significa entonces que esto obedece a la ecuación 4. La ecuación 4 que tenemos aquí. Esta. Luego, ¿qué tendremos? Tenemos un gran bloque donde hay una operación de resta. ¿Sí? Vamos a hacer esa operación. Entonces vamos a anotarlo acá. Tenemos este bloque. Allí. Y este bloque, pues, ¿cómo nos quedaría? Por este lado, yo tengo una resta. ¿Qué se está restando? Bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? De acuerdo a esto, pues, tendríamos por este lado, si esto es menos, tendríamos FCX y por este lado, la fuerza deseada. Internamente en este bloque tendríamos S cuadrado M más SB. Ya me quedo corto. Más SB más K sub R. K sub R. Eso es lo que tenemos aquí al interior. Luego FD, como ya habíamos indicado, bueno, este correspondería entonces a la ecuación 5. Por este lado, en la ecuación 6, tendríamos un bloquecito con la constante K sub D y entrada omega sub D, es decir, la velocidad deseada, la velocidad que el usuario quiere ajustar para fijar a la salida. La ecuación 7 me relaciona la velocidad sensada respecto a la velocidad del motor. Entonces aquí tendríamos un bloquecito que está observando la velocidad del motor. Por acá tendríamos la velocidad sensada, que sería omega sub S, entonces aquí tendríamos KSM. De acá la salida, omega sub S. Luego,
tenemos la última ecuación, pues la ecuación número 8, que nos relaciona estas dos variables, ¿no? Aquí tendríamos omega sub s, internamente en el bloque tendríamos K sub s, y a la salida la fuerza centrífuga en X. Entonces, ahí tendríamos todo el sistema configurado, ¿no? Todo el sistema configurado. Entonces, podemos identificar las partes que lo conforman, ¿no? ¿Sí? Veamos acá. Esto, por supuesto, ya conocemos. Esto ya conocemos, pues sería el sensor, el bloque sensor, ¿sí? Aquí tendríamos el bloque restador que nos permite definir pues, el error acá, ¿no? La función de error, ¿sí? Nótese que acá tenemos un caso de que solo me permite acondicionar, por supuesto, recuerden que aquí lo que se tiene, si esto es una operación de resta, yo tengo que restar magnitudes iguales o magnitudes de la misma naturaleza, ¿no? Si esto es fuerza, fuerza y fuerza. Y entonces acá simplemente yo tengo una escala graduada, entonces hay una conversión entre la escala graduada y la fuerza deseada, ¿no? La escala graduada de velocidad deseada versus la fuerza deseada. Eso es lo que tenemos en la constante K sub B, ¿sí? Este bloquecito es justamente el que estaría trabajando, ¿verdad? Como controlador. Vamos a anotarlo aquí. Este es mi bloque controlador, que no es un controlador, pues, con un PID como los que hemos mencionado en clases, sino, pues, este se trataría de un controlador, pues, mecánico, ¿sí? Este sistemita es enteramente mecánico, como podemos ver, no tenemos componentes eléctricas, ¿sí? Por acá podríamos tener, si vemos el diagrama, permítanme moverlo, si vemos el diagrama, ¿sí? Esto es, vaya pues, esto es esto es el actuador, tenemos la válvula como tal. Entonces, podríamos decir, a la final podríamos incluir a este regulador como parte, ¿verdad?, del controlador y el actuador dejarlo únicamente a la válvula. Entonces, hagamos eso. ¿Sí? Eso queda, realmente queda a discreción del diseñador, hasta dónde define el controlador y hasta dónde define el actuador como tal. Entonces, eso lo podríamos chequear acá, ¿no? Vamos a moverlo. Entonces, ¿cuál es la válvula? La que me permite, pues, definir el flujo, ¿no? Esta es la válvula. Entonces, nosotros tendríamos aquí la válvula, que sería esta, ¿verdad? La ecuación 2, válvula. Entonces, este podría ser el actuador, lo cual significaría que de pronto yo podría extender la acción de mi controlador hasta acá. Y entonces a todo esto llamarle controlador. Controlador. Y por supuesto todo lo demás, entonces sería el proceso. De allí tenemos configurado pues, el sistema de control de velocidad mediante el uso de un regulador hidráulico, ¿no? Enteramente hemos planteado las ecuaciones pues, de todos los componentes, a pesar de que no están expresamente indicadas, ¿no? Sin embargo, pues con esto intento mostrar de que a pesar de que no aparezcan descritas, pues nosotros conocemos la forma en que operan cada uno de estos componentes y deberíamos ser capaces de finalmente pues, establecer estas ecuaciones. Al menos con constante, ¿no? Si no tenemos suficiente información, no sabemos si de pronto es un sistema que depende de una ecuación diferencial. Por lo pronto podríamos, así en forma muy sencilla, podríamos establecer cuáles son
estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Espero pues haber cubierto sus expectativas respecto a este tema. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.